Hola hermanos, ¿cómo les va? Bueno, vamos a estar viendo acerca de las virtudes que tiene esta salvación tan grande, la cual tenemos cada uno de nosotros, la cual cada uno de nosotros la vivimos. Hay un versículo que dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Y esto está en Hebreos capítulo 2, versículo 3. Y realmente es una salvación llena de virtudes, de promesas, llenas de factores que realmente nos dan un aliento de vida, un aliento de esperanza, un aliento de triunfo. Y hoy yo quisiera considerar tres aspectos de esta salvación concerniente al pecado. El primer aspecto es el salario del pecado, o sea, la paga del pecado. ¿Cómo resuelve Dios a través de esta salvación la paga del pecado? Segundo, el poder del pecado. ¿Cómo resuelve, qué herramientas nos da Dios, para resolver el problema del pecado y el poder del pecado? Y por último, ¿qué esperanza tiene la iglesia, o sea, sus hijos, por la presencia? ¿Cómo resuelve Dios por medio de esta salvación la presencia del pecado en nosotros? Bien, antes de comenzar siempre me gusta interceder al Señor. Me doy cuenta que cuando invoco su nombre las cosas resultan más favorables. Así que si me permiten voy a tener una oración, corta por cierto. Amado Dios y eterno Padre que estás en los cielos, venimos delante de tu presencia en esta hora y te ruego, Señor, que tú solemnices los corazones de toda la audiencia que escuche, vea este video y también el mío, para poder transmitir a otros esta gran verdad que tú tienes para con nosotros, que es tu palabra. Auxíliame, Señor, y bendice cada uno de los problemas de aquellos que están escuchando. Sé que en tu pueblo hay hermanos que tienen problemas de salud, otros tienen problemas emocionales, otros, como los corrientes, que son los económicos y los de contagio del COVID. Te ruego, Señor, que tú disipes de su corazón, de su mente, toda preocupación para escuchar bien la virtud de tu salvación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a ir a un versículo conocido que se encuentra en Romanos capítulo 6, versículo 23, y vamos a ver allí cómo Dios resuelve acerca de la paga del pecado. Dice así, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En oportunidades nos quejamos de los salarios que percibimos por nuestra labor, por nuestro trabajo, y nunca estamos del todo conformes. Siempre creemos que nuestra labor, nuestro trabajo, merecería otro tipo de salario. Y realmente el que peor paga es el pecado. El peor salario sobre la tierra es el pecado. Porque no solo te mutila de una vida de paz, de una vida de fragancia espiritual, de una vida realmente feliz, sino que luego te aniquila por completo. Por causa del pecado, el hombre está enemistado con Dios. El hombre está apartado de Dios. El hombre no puede percibir la presencia de Dios ni en esta tierra, ni en el plano que viene después. Cuando pasemos las puertas de la muerte, allí entonces se van a encontrar en un abismo solitario y en un infierno apabullante por causa del pecado. Lo cierto es que aquí dice que la paga del pecado es la muerte, la separación completa de Dios, que se va a hacer mediante una transfiguración del cuerpo, porque todos los cuerpos van a ser transformados para recibir un castigo eterno o una bendición eterna. Este cuerpo no está diseñado para vivir eternamente, ni existir eternamente, ni estar en la presencia de Dios eternamente. Debe haber una transformación y esta transformación
se origina luego, después de pasar el umbral, el pórtico, la sombra, la puerta del final de nuestras vidas. Si alguien te dijo que después de la muerte tendrás posibilidades de encontrarte con tu Dios y arreglar tus problemas con Dios, te han mentido. No le creas, porque no es así. Realmente tú puedes solucionar tu problema con Dios ahora. El hoy es tuyo. El mañana es incierto, el pasado ya pasó. Hoy es el día de salvación. Bien, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios. Dádiva, que es una palabra tan poco usada últimamente, pero dádiva es regalo. Es un regalo que se nos da. Es un regalo que no lo merecíamos, pero en fin, se nos otorga por medio de Jesucristo. Cristo, cuando irrumpe en la vida de un ser humano, cuando este ser humano se entrega a Él, Cristo entra a morar con Él a través del Espíritu Santo. Y entonces la paga del pecado, el salario del pecado, la deuda que tiene ese hombre con Dios por causa del pecado es allanada, es quitada, es saldada. Cristo Jesús pone el precio tal para que este salario que causa horrores en el género humano pueda tener bendición. Y no pone precio ni de oro ni plata. Dice en Pedro que no somos rescatados de nuestra vana manera de vivir, ni con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Y entonces, cuando tú aceptas a Cristo, cuando tú tienes a Cristo en el corazón, querido hermano, querida hermana, lo tienes para siempre. Y entonces la paga de tu pecado, que es la separación con Dios, es saldada. Y entonces puedes caminar tranquilo en este diario vivir y puedes atravesar las puertas de la muerte sin ningún tipo de sobresalto. No hay ningún abismo. Están los ángeles esperándote y estás, como dice en 2 Corintios capítulo 5, ausente en el cuerpo, ausente de vida terrestre, humana, terrenal, presencia en la presencia de Cristo. Ausentes en el cuerpo, presentes con el Señor. Y esto es una realidad porque Cristo paga el salario de nuestros pecados. Ahora bien, tenemos el salario de nuestro pecado o la paga de nuestros pecados saldada. Pero nos faltaría ahora a nosotros tener también saldado el poder del pecado. Porque el pecado tiene un poder sobrenatural. Ahí en 1 Corintios capítulo 15 hay un versículo que también conocemos mucho acerca y dice así, te lo voy a leer antes de leer el capítulo 5 de Gálatas. Dice en el versículo 53, dice, porque es necesario que esto corrompido se vista de incorrupción, esto mortal, dice, se vista de inmortalidad. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte con victoria. Sorbida es la muerte con victoria. Cuando ya se paga el salario, el costo del pecado que te causa la muerte y en ti está la vida, entonces tú podrás decir, está sorbida, está comida. La vida absorbió la muerte que causaba nuestros pecados. Y entonces dice el 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Este es el poder del pecado, la destrucción. Es el poder del pecado en la persona, en el hombre, en la mujer. Ahora, ¿cómo Dios se vale para que sus hijos, que ya estamos liberados de la paga del pecado, ya la muerte no nos corresponde, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, dice Romanos capítulo 8, verso 1. Ya no hay más juicio. En Colosenses dice que Él puso el acta de decreto que nos eran contrarios y los enclavó en la cruz.
Cristo murió por Juan Carlos Iglesias y también por ti, hermano o hermana. Ahí tenemos en Gálatas las herramientas que Dios nos deja para que entonces nosotros podamos vencer al poder del pecado. Porque mira, todavía nuestro cuerpo, nuestra carne, no está redimida. Este es un problema que a diario tenemos que sortear. El espíritu ya está sellado, el alma ya está garantizada, pero el cuerpo todavía está esperando, está gimiendo, como la naturaleza, hasta el día del alumbramiento, hasta el día que nazca toda una raza nueva allí en los cielos, que son los redimidos por su sangre preciosa aquí en la tierra. Y dice así, estoy refiriendo a Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 25, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y vivimos por el Espíritu, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Dios nos deja a través de esta salvación tan grande que no debemos descuidar el poder, la potencia del Espíritu Santo en nosotros. Y esa herramienta que está dentro nuestra es lo que nos aleja del poder del pecado que nos quiere arañar, que nos quiere llevar subyugados a él, que nos quiere hacer retroceder en la vida espiritual y nos quiere llevar hacia atrás. El poder del pecado ya no tendría que hacer mella en nosotros porque tenemos un auxiliar, un auxiliante. Tenemos al Dios Trino, a una parte del Dios Trino, que es el Espíritu Santo, en nosotros. Y Él es el que hace que cada uno de nosotros podamos tener la fuerza suficiente, la entereza suficiente, la convicción suficiente de crucificar nuestro viejo hombre en la cruz y darle muerte por completo allí, aunque nosotros estemos viviendo aquí. Ahora, claro, yo no he visto ningún muerto que mintiera, ningún muerto que adultere, ningún muerto que estafe. Todos los muertos están inertes. Es que es así como nosotros deberíamos estar frente al pecado, muertos, pero vivos para Cristo. Y con el auxilio del Espíritu Santo, que tiene 9 grandes frutos, que es el amor. Dice, más el fruto del Espíritu es amor. Primeramente, amor significa dar todo el 100% por el ser amado. Deberíamos amar al Señor Jesús como primera y prioritaria manera y poder así demostrarle que somos sus hijos e hijas. El amor es la primera expresión del fruto del Espíritu. Me acuerdo que yo me convertí el 29 de agosto de 1976. Hasta ese momento yo creía que Dios era una persona, que podría ser una persona, que quizás era una persona. El Señor Jesús sabía que la historia relataba sus hechos. De la ausencia o presencia del Espíritu Santo no tenía ni noción. Pero una vez que me convertí, pude tener 3 enfoques diferentes a cosas que antes de convertido no tenía ni la más mínima referencia. El primero era acerca de la palabra de Dios. No era un libro más, no era un libro de tapas negras con bordes rojos. Era un libro que Dios nos había dejado para que nosotros pudiéramos saber su pensamiento, por lo menos el que nosotros podemos tener. Segundo, un Dios vivo y verdadero que me amaba y me daba a su Hijo Jesucristo, cambió mi perspectiva hacia Él. Entonces comencé a amarle y a desear estar cada día más cerca de Él, con muchos triunfos,
y con otros tantos que no fueron así. Pero la realidad es que fui avanzando por amor hacia Él. Y tercero, la iglesia. La iglesia ya no es una simple casa grande donde se juntan algunos hombres y mujeres a cantar, a rezar o a ser instruidos acerca de este libro. La iglesia era mi casa. La iglesia era donde yo podía crecer bíblicamente. La iglesia era donde yo me fraguaba con la gente, socialmente crecía allí. Y esto hizo que pudiera amar más a mi Señor. Paciencia, benignidad, gozo, paz, mansedumbre, templanza, dominio propio. Esto no conocía para nada lo que era el dominio propio. Pero Cristo me dio a través de su salvación estas herramientas para que yo pueda vencer el poder del amor, el poder del pecado. Y por último, queridos, la presencia del pecado. ¿A dónde voy a huir? Dice el salmista en el Salmo 139 que no podía huir de la presencia de Dios. Pero tampoco se puede huir de la presencia del pecado en nosotros. Poner a un hombre en la luna no significa que allí no vaya a pecar. Poner a un hombre en el Tíbet, allí en los montes donde están los monjes, tampoco garantiza que un hombre o una mujer puedan dejar de pecar. La presencia está porque el pecado está en nosotros. Nosotros somos pecadores arrepentidos, pero está latente el poder, la presencia de este flagelo humano. ¿Dónde entonces podemos nosotros ser liberados completamente de la presencia del pecado? En ninguna parte del cosmos podemos nosotros, únicamente cuando Cristo nos lleve al cielo. Allí, cuando la iglesia sea arrebatada, entonces únicamente allí nosotros podremos ser liberados de la presencia del pecado. Dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13, lo siguiente: tampoco queremos, hermano, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos, fíjate bien lo que dice ahí, arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Hermano o hermana, si tú estás esperando la segunda venida de Cristo sin el rapto, lo que estás esperando es el anticristo. Yo estoy esperando el rapto. Yo estoy esperando que Cristo me venga a llevar. Lo primero que la iglesia va a recibir en la segunda venida, en el viaje glorioso del Señor Jesucristo desde los cielos, como dice el Salmo 2, hasta aquí la tierra, la iglesia va a ser arrebatada. Y lo que estamos esperando nosotros, la bendita esperanza que disfruta la iglesia del Señor, es el rapto. El rapto es lo que nos va a liberar de la presencia, porque allí ya nuestros cuerpos serán transformados, nuestros cuerpos serán glorificados, ya nuestros cuerpos no serán como estos y no tendremos allí la presencia del pecado. Por eso decimos que es una realidad, que esta salvación es tan grande. Nos libera de la culpa, del pecado, nos libera de la paga del pecado, nos libera del poder del pecado.
y nos libera de la ausencia del pecado. Que Dios pues te bendiga y pueda hacer en ti esta verdad multiplicada para su bendición. Que Dios pues te bendiga en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y pasadlo muy bien.